Hola y buenas tardes, bienvenidos a su programa Cultura Express. Ahora desde el complejo arqueológico Mateo Salado. Damos la bienvenida para el programa del día de hoy a nuestro conductor Raúl Ávila Olazábal. Buenas tardes, Raúl. Gracias, Fernando. Estamos, como ya se ha dicho, dentro de las instalaciones del complejo arqueológico Mateo Salado. Ustedes ven en la parte de atrás la pirámide más importante que tiene el complejo arqueológico, restaurada después de tantos esfuerzos que ha habido por el Estado y por la empresa privada y por el cuidado profesional que ha tenido ese lugar. Vamos a tener una entrevista con don Pedro Espinosa, el arqueólogo encargado y coordinador de todo el proceso del proyecto de Mateo Salado, y solamente nos va a dar detalles interesantes sobre ese lugar histórico. Estamos en la capital del Bicentenario, capital histórica del Bicentenario, aquí en Pueblo Libre. Estamos en un lugar histórico, cerca a la Plaza de la Bandera, muy cerca al espacio acá de Mateo Salado, muy cerca a todo el proceso histórico que ha venido viviendo esos últimos años el Distrito de Pueblo Libre, y además con la presencia histórica, presencia cultural y presencia artística también. Empezamos con el programa, con la entrevista a don Pedro Espinosa. Amigos, estamos aquí, como ya dijimos, en el complejo arqueológico Mateo Salado. Y imponente complejo arqueológico, ahora muy visitado por los vecinos y por los amigos y muchos escolares y amigos que les gusta la historia y recordar la historia arqueológica también. Y estamos aquí presentes con el arqueólogo Pedro Espinosa, que es el arqueólogo encargado, coordinador de la Huaca Mateo Salado. Pedro, felicitaciones por el trabajo que estás realizando aquí y bienvenidos al programa Cultura Express. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Para nosotros es importante, hay que recordar de que este complejo arqueológico ha sufrido cambios a través del tiempo y cambios para bien, porque en realidad quienes hemos vivido cerca, Pueblo Libre, los distritos cercanos, hemos visto el cambio desde los montículos de tierra que había, ¿no? Para proteger los lugares arqueológicos y hasta la restauración que ahora vemos, se nota la diferencia de lo que era y de lo que es ahora, ¿no? ¿Qué ha pasado en Mateo Salado? ¿Cuál es el cambio? Había un proyecto que creo que funcionó de manera correcta hace unos años atrás, ¿no? El Mateo Salado ahora es un centro ecológico que se puede visitar y se puede tener acceso pues, a una visita y mucha gente lo puede ver. Pero el proyecto inicialmente tuvo la presencia del apoyo del Estado, ¿verdad? ¿Cuál es la historia que tiene Mateo Salado en los últimos años? Los proyectos en general de recuperación de los sitios arqueológicos, que incluyen restauración, por ejemplo, de estos y habilitación de visitas, son muy caros. Entonces requieren un apoyo muy decidido o del Estado o de la empresa privada para poder cubrir esos costos elevados. Mateo Salado se empezó a trabajar en el 2007 y fue un proyecto institucional del Ministerio de Cultura, entonces todavía era Instituto Nacional de Cultura, INC, por un encargo en ese entonces desde el gobierno central. Entonces es así como hay una inversión desde el Estado fuerte sobre el sitio y que se ha mantenido a lo largo de los años. Esa es también otra clave para poder recuperar los sitios arqueológicos. No es solamente que estos son durante un tiempo investigados y conservados y restaurados y quedan ahí, sino que se requiere un trabajo permanente, constante, y eso es lo que ha tenido Mateo Salado, ¿no? Tanto gracias al apoyo del Estado. Nosotros somos un proyecto del Ministerio de Cultura y desde el 2016 un proyecto del Capañán en específico. Y también un equipo que ha tenido una alta capacidad profesional y técnica para llevar adelante los trabajos que son necesarios para darle esta continuidad al sitio, ¿no? Tanto a nivel de excavación y conservación y sobre todo, que nosotros consideramos que es la fortaleza de Mateo Salado, el involucramiento de la población vecina,
que también es clave para que haya una continuidad en los sitios arqueológicos, para que estos sean vigentes, para que estos sean vivos como espacio de cultura, de arte para la comunidad, ¿no? Está interesante el entorno vecinal, ¿no? Del centro arqueológico, pero principalmente tu labor profesional, la labor del grupo de arqueólogos que han trabajado estos años para convertir Mateo Salado en lo que ahora se encuentra, ¿no? Con una restauración, no sé si terminada, que me imagino que está en un proceso de una terminación total. Sin embargo, el proyecto del Estado ha dado resultados, cosa que no pasa en otros centros arqueológicos, ¿no? Aquí sí pasó en Mateo Salado por la preocupación del Estado, como dices. Sin embargo, hay un proyecto de inversión también privada, ¿verdad? El Plan Copesco creo que también hizo una preocupación sobre el tema, ¿no? Conjuntamente con el Estado, ¿verdad? El Plan Copesco hizo acá una intervención puntual. Construyeron el módulo de servicios turísticos que tenemos actualmente y el sistema de iluminación nocturna del sitio. Ah, espectacular, claro, espectacular. Pero hay mucho más trabajo de por medio, ¿no? Claro. O sea, también está el trabajo del equipo que tiene que ver con toda la habilitación de los senderos que se pueden ver ahora, con la investigación, con el mantenimiento de los espacios que se han conservado y restaurado. Porque como te decía, no es solamente que se trabaja en determinado momento y durante un corto lapso el sitio para restaurarlo y queda ahí para siempre, sino hay que hacer un monitoreo constante de cómo están respondiendo estos espacios ante los factores climáticos, por ejemplo. Claro. Pero es un trabajo sumamente complejo, sobre todo tratándose de un sitio del tamaño de Mateo Salado y que tiene todavía problemas, por ejemplo, que tienen que ver con saneamiento físico legal, pero en los cuales se ha avanzado muchísimo también. Pero aquí ha habido también una cuestión que tiene que ver con la recuperación del sitio en cuanto a las áreas que han estado indebidamente siendo utilizadas, ¿no? Por ejemplo, lo que es una de las pirámides tenía una casa encima. Luego una zona que estaba al costado de la avenida Tingo María y frente al Mercado Nuevo Milenio era utilizada pues como un urinario, había muchos carros adentro y también a lo largo de la avenida Malinowski habían como 50 mecánicos adentro. Actualmente eso ya no hay, solamente hay 2 y entre tanto siguen los procesos judiciales para, lógicamente, las personas que están ocupando las áreas en algún momento tienen que retirarse. Entonces es un proceso difícil, complicado, pero en el que ha habido avances constantes y hay varios frentes de trabajo para la recuperación del sitio, ¿no? Qué interesante, porque en realidad se nota, repito, el interés del Estado y la población que está entendiendo, ¿no? La importancia de los lugares históricos, en este caso arqueológicos. Cuéntanos de Mateo Salado. Yo recuerdo cuando era niño y estábamos cerca a la Huaca, había montículos de tierra, eran cerros, y sabíamos que era un lugar arqueológico, pero no sabíamos que había debajo, ¿no? ¿Cuántas pirámides hay? ¿Qué consta Mateo Salado? ¿Es también que es un centro ceremonial? ¿Es un centro administrativo? ¿Cómo se considera Mateo Salado? Es un centro administrativo y ceremonial. Ambos a la vez. Ambos a la vez, de la cultura Ichma. De Ichma, claro. Claro, es la cultura representativa de Lima. Aproximadamente se desarrolló del año 900 y siguió hasta la época colonial, ¿no? Hasta la colonia temprana, porque fueron conquistados por los incas, pero no desaparecieron, sino que formaron una suerte de cultura híbrida, se podría decir. Y al ser un centro administrativo ceremonial, habían ciertos edificios que comprendían o que cumplían funciones como templos, funciones religiosas. Es el caso del Templo Mayor que tenemos acá a nuestra espalda, y muy probablemente la Pirámide de las Aves, o Pirámide B, que la tenemos aquí a la izquierda. Y en cambio, otra pirámide más pequeña que hemos investigado, que es la Pirámide E, que es la que está allá, inicialmente fue un edificio administrativo. O sea, un edificio no palaciego, pero probablemente donde había almacenamiento de alimentos. Distribución de alimentos. Así es, ¿no? Pero ya que en tiempos inca y hasta la colonia temprana es reutilizado como cementerio. Pero solamente cementerio. sí, pero reutilizado como cementerio, ¿no? O sea, sus funciones originales cesan y ya con los incas se transforma en cementerio, y lo es hasta los primeros años de la colonia. Es muy interesante porque nosotros hemos encontrado allí fardos funerarios Ichma,
pero que estaban acompañados con cuentas de vidrio. Es decir, eran nichmas que ya estaban en contacto con los españoles y en intercambio con los españoles. Un tiempo colonial, lógicamente. Así es, los primeros años de la colonia, ¿no? Claro, claro. Es considerado este centro arqueológico el más grande que hay en la ciudad de Lima, ¿no? El más grande restaurado, en realidad, porque en realidad imagino que hay otros también con más extensión, pero que no tienen un proceso de restauración. ¿Es este uno de los más grandes, las pirámides y todo el complejo, el espacio que hay? Es uno de los más grandes. También es uno de los que tiene más avanzada, como tú has dicho, la conservación y restauración. Es el mayor del cercado de Lima y del propio centro de la ciudad. Hay otros que lo superan en tamaño, en extensión, como el complejo arqueológico de Maranga, que está en el Parque de las Leyendas, que está por las 90 hectáreas, y el santuario de Pachacamac y Cajamarquilla, que están más o menos por las 140 hectáreas, son sitios sumamente grandes. Claro. Pero efectivamente en estos sitios, digamos que las restauraciones o conservaciones con respecto al área total, obviamente pues no llega al 35%, por decirte, porque son áreas sumamente grandes, ¿no? Aquí, digamos que las áreas conservadas y restauradas son casi un 35% del sitio, se ha avanzado en ese sentido, pero porque también tiene una extensión más manejable, digamos, claro, si los comparamos con esos grandes asentamientos arqueológicos, ¿no? Claro, que bueno. Que creo que exista en una zona céntrica, ¿no? Muy cerca a la ciudad, distritos urbanizados, muy cerca a todo. Cuéntanos del nombre, Mateo Salado, deriva de un personaje, ¿no? Que fue en la hoguera, murió en la hoguera, Mateo Saladé, ¿es el nombre? Sí. Un francés, tengo entendido, ¿no? Sí. La época de la Santa Inquisición, el personaje. Ese personaje tuvo influencia en esta zona, ¿verdad? Vivió en esta zona. Sí. ¿Cómo fueron los orígenes de esa historia? Se sabe que era un europeo, alguien de origen francés, que de alguna manera pudo llegar hasta América, aparentemente porque estaba huyendo de la persecución religiosa que se realizaba ya contra los luteranos, porque él era de fe luterana, y aquí se asentó. Esto era los extramuros de la ciudad en ese entonces, claro. No era todavía Lima, tal como la conocemos ahora. Lima era solamente el centro histórico en ese entonces. Estamos hablando de la década de 1560. Estaba como escondido en esa zona. No escondido, vivía como un ermitaño, vivía como alguien que hacía votos de pobreza y estaba en las periferias, ¿no? Estaba como viviendo, digamos, ahora en zonas, pues, que serían, digamos, la ribera del río, como ahora hay ciertas personas que pueden vivir en zonas purizadas, por decirlo así, o zonas aisladas, ¿no? Claro. Fuera del casco urbano, y que nadie quiere vivir ahí, por decirlo así. Pero sabemos que además de vivir bajo esas condiciones de pobreza, también hacía huaqueos, ¿no? O sea, sí huaqueaba, al parecer porque estaba buscando tesoros, y aquí había la tradición venida desde época prehispánica, obviamente, que era un sitio muy importante. Que allá existía en ese terreno digamos, el comentario, la tradición de que había acá cosas importantes. Sí. Es más, seguramente lo ha habido, ¿no? Claro. Esos arqueológicos, Ishma, ¿no? Hay incluso un baile colonial que habla de Don Mateo, y habla de que excavaba en vano en esta huaca, excavando. Como rescatando lo que pudo haber pasado. Como rescatando lo que pudo haber pasado, ¿no? Pero este personaje, esta persona, Mateo Saladé, iba pues al centro de Lima y ahí a pedir limosna los fines de semana, pero también hablaba contra los dogmas de la Iglesia Católica, y eso pues le acarreó las acusaciones que terminaron con su ejecución en la hoguera. Lo encontraron, ¿no? Y lo pasaron lo apresaron. No es que tanto lo encontraron, o sea, no estaba él escondido, simplemente vivía en las afueras, pero sí, pues habló en ese tiempo temerariamente contra la Iglesia Católica, ¿no? Claro. Bueno, esa es la historia del ahora tiene su nombre, ¿no? Su nombre está registrado aquí en este centro arqueológico. En los últimos años, el proceso de restauración ha sido tan interesante que ha motivado, bajo tu orientación y organización aquí, que mucha gente se acerque a Mateo Salado. No solamente a ver la parte histórica, conocer la historia de Mateo Salado, conocer la historia de las pirámides, lo que ha existido, sino también algunas actividades artísticas, ¿verdad? Nosotros mismos hemos estado haciendo presencia de una actividad artística con folclore peruano, limeño, folclore limeño,
y he visto cine, he visto algunos reportajes, algo de teatro, ¿no? Variedad de actividades artísticas, culturales, que eso ayuda mucho a acercar a las personas, ¿no? Es reciente, ¿no? Recientemente, esto es muy interesante porque no solamente recibe a la gente al centro arqueológico, a conocer la historia, sino también a otras actividades adicionalmente, ¿no? Es más imponente, la iluminación que hay en la noche es muy imponente, ¿no? Se nota una presencia interesante en lo que es. El cambio moderno, ¿cómo ha surgido la modernidad en el centro arqueológico? ¿De qué manera se expresa? Creo que con esas actividades, ¿no? ¿Qué proyectos tienes para futuro con respecto a Mateo Salado? Claro, o sea, de lo que se trata es de no ver a Mateo Salado solo como un lugar del pasado, ¿no? Sino como un lugar con una historia que todavía persiste hasta nuestra época y como un lugar que puede ser utilizado por las personas de manera sostenible, no de manera destructora. Si bien, como vuelvo a repetir, toda la recuperación del sitio en general, incluso de las zonas que todavía tienen algunos problemas, es un proceso en el cual se han logrado avances y se van a seguir logrando avances. Pero se trata de, entre tanto, darle vida al sitio, darle utilidad de esa manera, volviéndolo un lugar para el arte, para la cultura, y algo que nos interesa a futuro es también volverlo un lugar para la discusión de temas que sean socialmente relevantes. Es decir, que no sea solamente un sitio que hable sobre el pasado y de, digamos, algunos eventos de manera pasiva y para meramente el disfrute, sino también que propicie la reflexión. Por ejemplo, poder discutir sobre la relevancia del pasado o cómo nosotros quizás equivocadamente estemos conceptualizando el pasado. Conceptualizando el pasado, por ejemplo, en la época colonial, como simplemente una época oscura y de puro enfrentamientos, ¿no? Entonces, más bien tenemos que empezarla a pensar que es asimismo una época que ha construido nuestra peruanidad. Claro. También empezar a ver a los sitios arqueológicos no solamente con una suerte de vestigios o que contienen solamente vestigios del pasado y que son por lo tanto sitios intocables, sino rescatar también los usos recientes o modernos que han tenido estos sitios y cómo eso también nos ayuda a pensar cómo se ha ido conformando nuestra sociedad y a consecuencia de qué procesos históricos nos encontramos ahora, ¿no? ¿Por qué nos encontramos ahora en determinada situación? Entonces, discutir la historia, no solo aprender sobre la historia o qué ha ocurrido, sino discutir, ¿no? Discutir, debatir, tratar de abrirlo como un espacio donde también se puedan intercambiar ideas y que eso nos ayude un poco a salir de los antagonismos que son tan típicos de nuestra época, ¿no? Ir más allá simplemente de las polarizaciones o ir más allá de la historia simplemente tomada como que en época prehispánica fue una edad de oro y en la época colonial fue toda oscuridad, ¿no? Tratar de romper esos clichés que en sus contenidos de un nacionalismo exagerado o en sus contenidos de estas falacias de una edad de oro maravillosas, pues nos llevan a contenidos también o a ideas equivocadas que aplicamos a nuestro presente, ¿no? Entonces, ahora el reto es más bien poder impulsar esta clase de discusiones, ¿no? Entre los visitantes que vengan, entre los colegios, qué sé yo. Esa es un poco la idea que tenemos para el futuro. Interesante, porque hay muchos temas por tratar, ¿no? La misma realidad, ¿no? La realidad que se vive, ¿no? Es social, claro, es económica. Y la historia va moviéndose con nuevos datos en la historia. Y sobre todo es el área de la economía, el turismo, por ejemplo. El turismo es un punto central de que debe ser movido, es un centro arqueológico como el ahora. Y la atracción turística ya, tiene ya un manejo básico con lo que es ya la restauración de Mateo Salado. Y lógicamente el trabajo estatal, de empresas privadas, ¿no? Todo eso mueve para que podamos tener una mayor difusión. Y de qué manera, ¿no? De qué manera poder hacer una atracción turística histórica, ¿no? Ahora el turismo está moviendo muchas otras puertas y sería interesante que Mateo también esté también dentro de esa orientación, ¿no? Claro, ojalá. Eso se espera. Debates, como dices, históricos, debates de la realidad, ¿no? La social. Qué bueno,
el mes de octubre se celebra un aniversario de Mateo Salado. Aniversario ¿qué fecha celebran en el mes de octubre? Es los primeros días de octubre. ¿Pero ¿no? qué celebran? El inicio de la puesta en valor de Mateo El Salado. inicio de la puesta en valor, ¿verdad? Claro. Entonces, todo este proceso que ahora vivimos, aquí en Mateo Salado, con su restauración, sus actividades culturales, artísticas, es justamente en octubre, y quisimos hacer una presencia dentro del Centro Ecológico, por la entrevista, Pedro, que te agradecemos, y hemos estado en otras actividades, incluso conferencias hace años atrás, y ahora pues ver a Mateo Salado ya consolidado es muy interesante. No, gracias a ustedes. Yo te agradezco los minutos. Vamos a hacer una pequeña visita rápida los domingos, ¿verdad? Primer domingo de cada mes, los vecinos pueden acercarse aquí gratuito. A veces se quejan por un costo, y no es gratuito. Y los días de semana no es tan caro, así que acérquense a Mateo Salado, se van a reencontrar con una historia muy rica, una historia muy interesante, que está muy cerca a nosotros, vecinos que están cerca y ni siquiera conocen el centro ecológico. Claro, además nos ayudan a mantener el sitio, a darle vida, o también a que haya ingresos suficientes para que el sitio siga en trabajo, ¿no? Es la idea también, ¿no? Claro. Apostar por nuestros centros arqueológicos y lógicamente a mantenernos nosotros mismos, con lo que podemos hacer, y habrá, y yo estoy seguro, muchas otras novedades más en el futuro. Pero se ha hecho un buen trabajo en este lugar, y su grupo de trabajo de profesionales también. Así que, pero yo te agradezco los minutos que nos prestas. El aniversario de Mateo Salado, así como está en el crecimiento y desarrollo del espacio geográfico y el espacio de ahora histórico, y la difusión de la historia en este espacio, es interesante a partir del apoyo de todos, vecinos, arqueólogos, ahora comunicadores, ¿no? Nosotros en los programas, con nuestro granito de arena, difundir lo que hay en Mateo Salado y lo que se ha avanzado. Así que estamos en ese contacto. Vamos a hacer tomar unas imágenes, vamos a difundir algunas imágenes de las pirámides de Mateo Salado, y solamente vamos a compartir con todos ustedes el programa. Pedro, muchas gracias por los minutos, Muchas gracias. te agradezco la atención y los comentarios sobre Mateo Salado. Visítenos, acérquese, aquí estamos para que ustedes puedan compartir con nosotros. Sí, por ahora estamos de jueves a sábado, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y para que puedan seguirnos en nuestras actividades culturales y asistir a ellas, pueden también seguirnos en nuestra página de Facebook, Complejo Arqueológico Mateo Salado, y en nuestra página de Instagram, Mateo Salado Oficial. Instagram, perdón. Perfecto. Entonces, allí pueden enterarse de las actividades que tenemos a lo largo del tiempo. Tiene la parte virtual y alguna actividad de conferencia que vamos a solamente a difundir en nuestra página también. Bien, pero muchas gracias, te agradezco. Seguimos con el programa, con las imágenes de Mateo Salado también. Anticuchería de Manuel. Pruebe los originales, deliciosos y exquisitos anticuchos y picarones de Lima, que solo de Manuel los sabe ofrecer. Visítenos y lo comprobarán. Avenida Mariano Cornejo 1026, a unos metros de la Plaza La Bandera. Anticuchería de Manuel. Tradición y calidad desde 1981. Llámenos al 980-293-625. Anticuchería de Manuel. Lo máximo. Presten mucha atención, si van de parte de Cultura Express, tendrán su cortesía. Estamos en Ahuaca Mateo Salado, de la cultura Ishma, y este era el camino por donde venían los Ishmas del centro de la ciudad, de lo que hoy es el centro de la ciudad, hacia la Huaca ceremonial. Por acá recorrían nuestros antepasados, dirigiéndose primero a la Huaca número 5 que conocemos, o la Huaca E, a donde vamos en estos momentos. Los Ishmas recorrían toda esta zona y llegaban hasta este lugar, porque acá en este lugar se encuentra la zona administrativa del complejo arqueológico. Acá también se han encontrado tumbas preincas de los Ishmas, y posterior a ello, durante la época republicana, también han encontraron restos de los Ishmas con algunos restos de la época, como cristales que no eran propios de la cultura Ishma, sino del mestizaje con los españoles. Como podemos observar, hay dos tipos de construcciones, una de barro, otra de piedra. Lo que sucede es que los Ishmas construían sus pirámides
en barro. Y posteriormente, una generación posterior empieza a construir sobre lo que ya estaba construido en piedra para darle mayor fuerza. Y posteriormente vuelven a construir en barro sobre esta piedra. Aquí no van a encontrar tesoros, no se encuentran habitaciones, solamente son centros ceremoniales. ¿Por qué estaba tan destruido? Porque hubo huaqueros que creyeron encontrar momias, creyeron encontrar tesoros, los cuales nunca encontraron porque todo estaba totalmente cerrado. Como podremos ver, toda esta extensión y más que ha sido invadida por las casas, pertenecía al centro ceremonial Ixma, que era uno de los más grandes de toda la ciudad. Vamos a ir viendo que hacia allá se encuentra la pirámide E, por donde hemos estado hace un rato, que era el centro administrativo. Si seguimos girando, si nos fijamos hacia allá, ese es la cima de la pirámide A, donde se hacían los ceremoniales. Esa caseta que se ve ahí todavía oculta parte de la arquitectura Ixma con los corones originales y que se tiene cubierta justamente para que la luz del sol no la termine por derroer. La tienen muy separada para poder mantenerla en su estado original. Y si nos vemos hacia allá, esa es la pirámide B, que es la segunda más grande que hay dentro de este centro ceremonial. Y hacia allá nos dirigimos. Estamos por subir a la pirámide B, donde se hacían los sacrificios y ahí el curaca hacía los juicios y él era el que dictaminaba sobre toda la cultura. Por este lado vamos a ver cómo se puede subir actualmente. Síganme. En esta zona es donde se sentaban los curacas para impartir justicia, escuchar al pueblo. El pueblo se encontraba sentado en toda esta explanada. Y estos agujeros que vemos en la tierra servían para depositar ahí las ofrendas de alimentos que traían los Ixma y que podía servir para futuras generaciones. Detrás de esta pared vamos a encontrar un área de terreno inmenso donde los Ixmas cultivaban y tenían un acueducto que pasaba justamente por esta zona que estamos viendo por acá y que llevaba hacia la zona de cultivo que está hacia el otro extremo. Toda esta extensión de terreno, los Ixmas lo dedicaban al cultivo principalmente de la lúcuma y del maíz, que era su alimento principal. Miren toda esta extensión, cual era irrigada. Y es por eso, como tenían abundancia de agua, es que las ladrilleras, usufructuando esta zona que no estaba protegida, lo utilizaron para hacer ladrillos, que vamos a ver en este momento. Síganme, por favor. Si vemos un gran hueco en esta pirámide, es porque esta fue la zona que más ha sido depredada por las ladrilleras. De aquí sacaban la tierra y la arcilla para hacer los ladrillos. Y vemos acá algunos ladrillos todavía. Y si me siguen por esta zona, esta era la zona donde los ladrillos que estaban mal los tiraban y los han dejado ahí como muestra de la depredación de las ladrilleras. Esta zona ha sido recreada por la Huaca Mateo Salado sobre lo que vimos arriba en la cima de la pirámide B.
Si vemos acá en el suelo, también hay agujeros, como lo vimos allá arriba en la cima. Esto es el sillón donde se sentaba el curaca y la explanada donde se sentaban todos los ismas. Es en esta zona donde se hacen las actividades culturales que actualmente Mateo Salado auspicia. Si vemos acá, nosotros podemos recrear lo que era en ese momento los ismas. Desde la Huaca Mateo Salado queremos agradecer a nombre del Centro Cultural 10 de Abril por abrirnos las puertas y permitirnos llegar a ustedes y enseñarles todo lo que es la Huaca Mateo Salado y todo lo que descubrirían y más si es que nos visitan. Muchas gracias y estamos contigo, Raúl. Anticuchería de Manuel. Pruebe los originales, deliciosos y exquisitos anticuchos y picarones de Lima, que solo de Manuel los sabe ofrecer. Visítenos y lo comprobarán. Avenida Mariano Cornejo 1026, a unos metros de la Plaza La Bandera. Anticuchería de Manuel. Tradición y calidad desde 1981. Llámenos al 980-293-625. Anticuchería de Manuel. Lo máximo. Presten mucha atención. Si van de parte de Cultura Express, tendrán su cortesía. Bien amigos, en esta parte del programa estamos con nuestra agenda cultural. Estos días finales del mes de octubre, esos días que hay mucho movimiento artístico, mucho movimiento cultural, mucha historia que hemos vivido aquí en el programa de hoy con Mateo Salado. Vamos a recordar algunas actividades que creemos necesario, prudente poder comentar. Tenemos el café concierto, La Jarana va a empezar, un evento que se va a realizar en el Gran Teatro Nacional, y seguramente va a ser el deleite de todos ustedes, puesto que vamos a tener al Coro Nacional de Niños del Perú, las voces de los niños que con sus voces y su coro armoniosamente bien confeccionadas, están deleitando con música criolla, música peruana. Así que este evento interesante, sugerido para todos ustedes, se va a transmitir por Canal 24 TV del Ministerio de Cultura. Así que ideal para que podamos compartir la música peruana, limeña en estos días. ¿Cómo no recordar el 70º aniversario de nacimiento, de natalicio de Victoria Santa Cruz, nuestra afrodescendiente que con su aporte cultural, artístico, su aporte en sus composiciones, hace de la actividad afroperuana toda una importancia, ¿no? Le dio con su rehace, fuerza y con todas sus actividades que hizo durante su época artística, una presencia que llenó los escenarios y los beneficios a toda la cultura afroperuana. Así que le rendimos homenaje pues a Victoria Santa Cruz desde aquí, desde el programa Cultura Express, y hemos tenido el día de ayer, que es el día 27 de octubre, el día de aniversario principal de su onomástico. 100 años, ¿no? 100 años de Victoria Santa Cruz, que hay que recordar siempre por su legado a la humanidad, que es lo que queremos hacer. Solamente en estos días, del Día de la Canción Criolla y los días de fiestas, vamos a recordar con muchas de sus actividades, acciones y muchas participaciones que ha tenido en los últimos años. Hablar de peñas criollas, hablar de jarana criolla, hablar de cajón y guitarra, hablar de serenata criolla, todo ello mueve a una tradición histórica, una tradición que se mueve con mucha gente en los años anteriores y que en la actualidad todavía vive, a pesar de que muchos dicen que la música criolla ya no existe. Vive la música criolla con muchos niños que cantan música criolla, música limeña, y debemos fortalecerla justamente visitando una peña criolla en casa, una música, un bailecito, una marinera limeña, una jaranita criolla, para fortalecer nuestra identidad limeña. Agarren su cajón, agarren tu guitarra, aquellos que cantan, aquellos que tocan, aquellos que bailan, ¿no es cierto? Y a tomarse un pisquito para celebrar el Día de la Canción Criolla este 31 de octubre, como todos merecemos, y los días que queremos fortalecer son estos días del mes de octubre. También hay que recordar que en este momento nuestro santo patrón, el Señor de los Milagros, tiene su cuarto recorrido por la ciudad de Lima. Nuestro
multitudinario, el grupo de fieles, las cantoras, los cargadores y las ahumadoras se visten de morado para visitar a la ciudad de Lima y poder tener la parte espiritual con la oración y con la meditación y también con la tradición histórica, ¿no? Y el arte. Viene la parte religiosa, viene con el arte, la música, viene con la gastronomía, un anticucho, un turrón, un picarón, y eso forma parte de toda esta identidad limeña que en octubre se mueve con mucha identidad. Así que la sugerencia, de aquí nos vamos a la guardada de la procesión del Señor de los Milagros, que se hace hasta las altas horas de la noche, y con mucha meditación y con mucho cántico peruano para que todos ustedes puedan tener acceso a este evento importante religioso que identifica a Lima. Bien, amigos, estamos en contacto con todos ustedes. El mes de octubre termina y sugerencia para que puedan acercarse a cualquier peguita criolla, a cualquier lugar criollo para escuchar su música, para estar en contacto con la historia y con la identidad limeña. Seguimos ahora, Fernando, con los compañeros, ¿no? Los Serenata Criolla, los compañeros de esta semana. Así es, Raúl, ¿cómo están? Buenas noches. Tenemos, por ejemplo, los cumpleaños de esta semana de Leonardo Torres Scalzi, de extraordinario director y actor teatral. Qué bueno. Este 26 de octubre, hace unos días. También otro gran director y amigo de teatro, nuestro gran amigo Gerardo Canesa Alejos. La señorita Valerie Retuerto. Free Walker, ¿verdad? Free Walker, nuestra gran amiga de Free Walker. Dirigidos por Valerie. Qué bueno cumpleaños, felicidades, Valerie, por tu nomásico de estos días. También Jaime Ávila Núñez, padre de nuestro gran amigo y conductor Raúl Ávila Olazábal. El señor Roberto Olazábal. También son del día 31 de octubre. ¿Y alguien más, Raúl? Criollazos de pura cepa. La familia se reunía en los dos cumpleaños y ahora ya muy mayores, cada quien en su casa, celebrando un poco con música criolla. Mi padre, un saludo de acá en el programa, y a mi tío Roberto también, que está cumpliendo años el día 31 de octubre. Y además un cumpleaños que también estamos celebrando el día de nuestro amigo locutor en off, don Fernando Deñas. Cumple en el día 29, ¿verdad? 29 de octubre, un año más de vida. Nos apoya en la parte de la locución, en la voz, y se prometió un anticucho hace poco, ojalá que lo cumpla el día de hoy, el día de su cumpleaños, vamos a ver si lo podemos a celebrar hoy, Fernando. Felicidades a ti, Fernando, con todo cariño y respeto que mereces del programa Cultura Express. Bien, amigos, con Serenata Criolla, con la música, estamos compartiendo con todos ustedes. Feliz día de la canción criolla, a acompañar al Señor los Milagros y a celebrar los cumpleaños que nosotros queremos hacer. Cultura Express llegó a usted gracias al gentil auspicio de Centro Cultural 10 de Abril, Anticuchería de Manuel, lo máximo. Este programa llega a través de Vecinos Unidos Pueblo Libre en Facebook y en YouTube.